la asambleísta Paco Moncayo. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, yo quisiera pedirles especial atención a los asambleístas constituyentes, porque los temas que voy a presentar, si bien dan continuidad a las intervenciones anteriores, me parece que son dignas de una consideración al margen de gobiernismo o oposición, porque hacen a la esencia de la estructura del Estado. Sírvase presentar, por favor, la lámina primera. La primera. Este es un tema, a mi juicio, esencial. En el artículo primero de la Constitución se dice que la soberanía proviene del pueblo ecuatoriano. La soberanía tiene un solo titular, que es del pueblo ecuatoriano. Si ustedes observan este cuadro, esa soberanía a través de la votación legitima a la función ejecutiva y legitima a la función legislativa. ¿Qué sucede con las tres funciones? ¿De dónde nace su legitimidad? Es una pregunta fundamental. La función judicial en el sistema constitucional tradicional no era una función que tenía autonomía, porque simplemente aplicaba la letra de la ley. En el neoconstitucionalismo, cuando se habla del activismo judicial, ya esa función no es simplemente aplicadora de la letra, tiene una capacidad que va más allá en defensa y garantía de los derechos humanos. Por eso en Bolivia ya se elige la función judicial. De esa manera están legitimadas las tres funciones por la voluntad soberana del pueblo. Pregunto, la función electoral, ¿qué legitimidad, de dónde nace, dónde se origina la legitimidad de esa función? Y qué decir también de la función de transparencia y control social. Siguiente lámina. Como ustedes pueden observar en esta lámina, el pueblo es reemplazado, dizque, por organizaciones sociales y ciudadanas. ¿Desde cuándo en la democracia organizaciones sociales reemplazan al pueblo y son las que designan a las funciones? Eso pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control, que además es elegido en el Consejo Nacional Electoral y a la vez elige al Consejo. De manera que no tiene ninguna legitimidad de origen. La única manera como tenían legitimidad en el ordenamiento constitucional anterior era porque la Asamblea, legitimada por el voto popular, era la que elegía a estas autoridades. Hoy están en el vacío. Siguiente lámina. Yo les voy a pedir, y esto no es para ofender a nadie, pero miren, una comisión ciudadana de selección del Contralor, compuesta toda por ex funcionarios del gobierno, puede reemplazar a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Esto es una verdadera atrocidad jurídica. No podemos tener un sistema de esta naturaleza. El poder nace del pueblo. Desde Robespierre, el titular del poder es el pueblo es soberano, no es el Estado el soberano, no es el gobierno el soberano, y esta es la gran diferencia en el pensamiento político de Robespierre. Entonces, solo el poder del pueblo soberano puede crear funciones y estas pueden ser legítimas de origen y además pueden ser autónomas y puede haber división de poderes y pesos y contrapesos. Siguiente. Creo, compañero Andino, que aquí hay un error de lectura nada más. Por favor, si usted lee en la
la Constitución, en el artículo 206, no dice que hay que crear un organismo, por favor. Es un error grave del Contralor haber mandado ese proyecto, hay que rechazarlo. Lo que dice la Constitución es los titulares de las entidades de la función de transparencia y control social conformarán, ya lo conformaron, ya existen, no es necesaria de ninguna manera esta ley. Si fuese necesaria, hay que entender también lo que dice la ley, cuando dice crearán una instancia, por Dios, la palabra instancia tiene un término general, pero no le pueden por último dar nombre de instancia a la de esta función, pues puede ser consejo, directorio, cualquier cosa, menos instancia. El legislador constituyente dice, creen una instancia, pero no dice que debe llamarse instancia lo que va a ser creado. Pero además, insisto, aquí no dice que hay que crear presidencias, vicepresidencias, y dice solamente que los propios cabezas de estas instituciones tienen que ellos. Así es que, señor presidente, hay que devolver esta ley porque es innecesaria. Siguiente. Ahí hay algunas observaciones en cambio al texto. Si no se devuelve, vale la pena hacer notar nuevamente estos puntos. Hemos visto que es imposible en esta función hablar de autonomía cuando por lo menos todos los superintendentes son nombrados de ternas del Ejecutivo. Me parece también que cuando habla de rendición de cuentas, por favor, se refiere solamente, en este caso, a servicios públicos. Ahí está en rojo, pero las instituciones no dan solamente servicios públicos. Abajo se corrige esto y ya se habla de servicios públicos o desarrollen actividades de interés público. Ya se ha ampliado, esto debería ir al 4.3 también. Pero la equidad y la igualdad no pueden ser solamente en lo material y formal. Esto es reducir el concepto de equidad y reducir el concepto de igualdad apenas a temas materiales y formales. Siguiente, pase por favor. Del mismo modo, aunque la Constitución habla de promover e impulsar, ya hay las instituciones que tienen el deber de controlar. No puede haber en estos niveles apenas función de promover e impulsar. Aquí hay que controlar. Promover e impulsar son verbos que implican acciones que tienen que hacerse indirectamente a través de otras personas. Pero si ahí está el Contralor, la obligación no es promover, es controlar. En el artículo 7 creo que es innecesaria esa instancia de coordinación, que la presidencia y vicepresidencia pueden organizarla ellos mismos con una simple resolución. Me parece que en el artículo 19 es bárbaro, se va a crear, por favor, una instancia adicional. Imagínense lo que dice, que la función de transparencia y control tiene que correr traslado a la máxima autoridad de la institución correspondiente. No, pues ya la Contraloría, con un proceso reglado, le da el informe preliminar, le pide a usted expresar las opciones y opiniones para corregir lo que esté equivocado, el informe final, después va y se establecen responsabilidades. ¿Qué hace esta función que abarca tantos aspectos? Enviando resultados de la Contraloría a la máxima autoridad. ¿Y qué pasa, por último, si la máxima autoridad es la que está siendo observada, cuestionada en sus procedimientos? Por favor, esta ley no tiene razón de ser, no deberíamos pasarla, deberíamos devolverla, señor Contralor, y si por último va a pasar, que se corrijan estos graves errores. Muchas gracias, señor presidente.